Buenas tardes. Antes que nada, quería iniciar agradeciendo al comité organizador por la invitación a participar del evento. Y bueno, ya dando inicio, cuando me plantearon la charla, eh, que era una pregunta, ¿qué hay de nuevo en la enfermedad coronaria estable? Mi primer pregunta para mí mismo fue, ¿nuevo desde cuándo? Es así que, por propia iniciativa, por propia convención, dije, vamos a tomar la publicación de las últimas guías sobre el tema, que fueron las de la Sociedad Europea de Cardiología de agosto del 2019. Con lo cual, a partir de ahí, veremos qué es lo que hay de nuevo o qué es lo que se está viendo eh, eh, respecto de la enfermedad coronaria crónica. Una vez delimitado el tiempo, me dije puntualmente en cuál de las fisiopatologías voy a enfocarme, porque como podemos ver en la diapositiva, existen diferentes. Está la aterosclerosis o la obstrucción al flujo, que determina, ya sea o por un aumento de la demanda o una disminución de la oferta de oxígeno, la presencia de sintomatología, pero tenemos la angina vasoespástica o la patología microvascular que tienen mismos síntomas, una evolución bastante similar, un pronóstico bastante similar, pero diferente fisiopatología. Obviamente en esta charla nos vamos a focalizar en la primera, en la producida por la obstrucción al flujo coronario secundaria a la presencia de aterosclerosis. Para mayor facilidad, en mi práctica diaria o a la hora de estudiar el tema, suelo dividir el manejo de la enfermedad coronaria crónica en 4 estratos. El primero, el del diagnóstico y la estratificación de riesgo, dos aspectos que en cierto modo se superponen y que con el advenimiento de hace algunos años de la tomografía coronaria nos ha dado una variedad de recursos y herramientas que permiten un abordaje tanto funcional como anatómico de la patología, a la hora ya sea de hacer el diagnóstico como de evaluar el pronóstico o estratificar el riesgo de estos pacientes. En el seguimiento no ha habido en los últimos tiempos grandes cambios y finalmente los estratos de tratamiento y de revascularización son los que a mi modo de ver han presentado algunos cambios, alguna innovación y en eso me voy a focalizar en las siguientes diapositivas. A la hora de hablar de tratamiento tenemos dos objetivos fundamentales. En primera medida, aliviar los síntomas y permitirle a cada paciente lograr una buena capacidad funcional y una buena calidad de vida. Para esto, lo que utilizamos son los que llamamos drogas antianginosas, para las cuales contamos con muy poca evidencia en el contexto puntual en que son fármacos que damos para lograr puntos finales que son muy blandos y muy subjetivos, con lo cual es muy difícil lograr evidencia para fundamentar la utilización de estos fármacos. El segundo objetivo del tratamiento de estos pacientes es el de mejorar el pronóstico a mediano y largo plazo. Fundamentalmente prevenir el infarto y la muerte. Aquí, como vemos, tenemos puntos finales que son más sólidos, más robustos, más fáciles de evaluar y es por esto que en esta rama del tratamiento sí existe fundamento científico y tenemos el aval de la evidencia en muchos casos. A este respecto, y hablando de medicaciones con evidencia científica para su utilización, quería hacer un apartado especial para dos familias de drogas muy en boga hoy en día en el contexto de la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal, que son hoy indicación 1A en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria crónica,
y que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, como la dapaglifosina o la empaglifosina, y los GLP-1 o agonistas del receptor de glucagón, como el liraglutide o el semaglutide. Ambas familias de drogas hoy están recomendadas para el manejo de la diabetes en pacientes con enfermedad coronaria crónica. Pasando de estrato al ámbito de la revascularización, aparece la pregunta de siempre, podríamos decir, que es cuándo evaluar el paciente o planificar la revascularización, o cuándo estudiarlo en forma invasiva y evaluar la revascularización, y en caso de que haya lesiones que sean pasibles de hacerlo, cuántas debemos revascularizar. Esto es, tratamos la que da síntomas o la que en la prueba funcional evidenció isquemia, o revascularizamos todo lo que encontremos. Bueno, el fundamento de esto, de ir para adelante con la revascularización, estaba en primera medida en mejorar la sobrevida y en un segundo punto mejorar la sintomatología. ¿Y cuál es el contexto de esto? Bueno, como dice la diapositiva, hasta hace unos años el 85% de las angioplastias en Estados Unidos se realizaban electivamente en pacientes con patología coronaria estable, ¿sí? O sea, eran la mayor parte de los pacientes que iban a cateterismo lo hacían por una patología crónica estable. No hay comparaciones entre cirugía y tratamiento médico óptimo en la patología isquémica estable, y hasta el año 2011 ningún estudio había demostrado que la revascularización percutánea, la angioplastia, mejorara las tasas de sobrevida en estos pacientes. Podría haber beneficio, se pensaba, en cuanto a sintomatología, a capacidad de ejercicio o a calidad de vida, pero hasta el 2018 no se había podido evaluar con ningún trabajo o en ningún trabajo, y finalmente hay estudios, o ha habido estudios que informan que la revascularización percutánea puede aumentar el riesgo de infarto en el corto plazo, cosa que es bastante lógica. Si uno interviene en una coronaria, es pasible eso de llevar o de desarrollar un infarto secundario a la intervención, y a su vez no solo había más riesgo de llevar al paciente a un infarto producto de la intervención, sino que no había sido demostrada el beneficio en el mediano y largo plazo. En este contexto es que finalmente, y hablando también de revascularización, en las sesiones de la AJA del 2019 se publicó el estudio Isquemia, que en el 2020 fue publicado en el New England Journal of Medicine. Este estudio se preguntaba en pacientes con enfermedad coronaria estable, en los que se haya isquemia por cualquier método moderado o severa, añade beneficio al tratamiento médico óptimo del cateterismo y la eventual revascularización de ser posible. Y fue un estudio con un seguimiento a 3 años y 2 meses, 3,2 años. El punto final fue el tiempo a la muerte cardiovascular, al infarto no fatal o a la hospitalización, sea esta por angina estable, insuficiencia cardíaca o por paro cardiorrespiratorio reanimado. Aquí vemos cómo se fue diseñado el estudio. En primera medida se lleva adelante una prueba funcional, puede ser por eco, una perfusión, resonancia o por electrocardiograma, una ergometría. Una vez que se evalúa la presencia de isquemia moderada o severa, estos pacientes van a realizarse una angiotomografía coronaria. Ahí se determina
que hay lesiones y que esas lesiones por tomografía son pasibles de revascularización. Ya vamos a ver que hay algún tipo de lesiones que se excluyeron del seguimiento, y ahí se randomiza a una rama conservadora, que es tratamiento médico óptimo, y eventualmente, si esto no resulta por mala tolerancia al tratamiento o por que hay algún evento, bueno, van a la rama invasiva, y la otra rama, que es la invasiva, que va a ver directamente con una coronariografía las coronarias, y eventualmente, si hay lesiones pasibles de revascularizar, se las revasculariza. Aquí vemos el flowchart, 8.500 pacientes que inician el screening con isquemia moderada severa. Algunos de ellos, ya sea porque la anatomía era conocida o porque tenía insuficiencia renal y no hacía factible, no hacía seguro en realidad el contraste, no fueron a tomografía, pero fueron incluidos en el estudio. De hecho, hay un estudio llevado a cabo con alrededor de 570 pacientes que son pacientes con insuficiencia renal y constituyeron un subestudio de la isquemia, pero fundamentalmente todos van a TC coronaria, que es ciega para los investigadores, pero hay un core lab que determina si la anatomía es elegible para entrar al estudio o no, y si lo es, se randomizan en dos grupos: tratamiento médico óptimo, sin revascularización o sin visión directa de las coronarias, y el otro grupo, que fueron 2.590 pacientes, que van, además del tratamiento médico óptimo, al laboratorio de angiografía, se ven las coronarias y eventualmente, de ser posible, se revasculariza. La revascularización se da ya sea por angioplastia o quirúrgica, de ser necesario. Aquí vemos que no hubo diferencia en cuanto al número de vasos afectados según el grupo fuera invasivo o conservador, y tampoco en el tipo de vasos que habían sido detectados. ¿Qué es lo que ocurrió? Fíjense que, como podemos ver, en el grupo invasivo, el 98% de los pacientes se los estudió efectivamente, y al 80% de ellos se los revascularizó. El 20% que no fue revascularizado, no lo fue porque 2/3 de ellos no tenían lesiones angiográficamente significativas. Esto es, lo que parecía para la tomografía computada una lesión significativa, no lo fue para la angiografía, y esto es algo que nos deja también una enseñanza. Y el tercio restante no presentaba lesiones que fueran pasibles de revascularizar por ningún método, por lo cual no se llevó adelante la revascularización. El grupo conservador, a su vez, en un 28% de los pacientes a 4 años se los estudió, ya sea un porcentaje porque presentó o se sospechó la presencia de un evento, y un 12% por falla o intolerancia al tratamiento médico. En cuanto a la revascularización, en el grupo conservador, como podemos ver, a 4 años el 23% se revascularizó, y solo un 7% de ellos lo hizo por haber presentado un evento que estaba incluido en el punto final del estudio. Finalmente, aquí vemos las curvas de incidencia acumulada en ambos grupos para el punto final primario. Claramente, a los 2 años las curvas se cruzan. Esto está íntimamente vinculado al infarto, ¿sí? En los primeros 6 meses hay más infarto procedural, es decir, secundaria a la intervención, y luego de los 2 años el infarto espontáneo es más frecuente en el grupo conservador. Este es el punto final secundario, que estaba constituido por la muerte cardiovascular y el infarto. Y bueno, queda ver en el seguimiento a 5 años, que está pendiente de la publicación alrededor del año 2025, ver qué es lo que sigue ocurriendo con estas curvas. La conclusión de los investigadores
fue que en pacientes con enfermedad coronaria estable e isquemia moderada severa no hay evidencia de que una estrategia invasiva inicial sea mejor que la estrategia conservadora. Finalmente, para concluir, decir que en primer lugar los fármacos para el manejo de pacientes diabéticos con patología coronaria estable, que hoy son de clase 1, como son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y los agonistas del receptor de glucagon. En lo que respecta a la revascularización rutinaria ante la isquemia, hoy no hay evidencia de que ello aporte beneficio en cuanto a sobrevida o prevención de eventos duros. Y queda la duda en el caso de lesiones de tronco, que son los pacientes que en la tomografía eran excluidos para entrar al estudio, ¿sí? O sea que las conclusiones no afectan a pacientes con lesiones de tronco, ¿sí? Queda la duda si estos pacientes, o queda planteada la pregunta si descartar lesión de tronco en estos pacientes mediante la práctica rutinaria de tomografía coronaria no debería ser de práctica habitual, puesto que el isquemia no ha incluido a estos pacientes, y pacientes con isquemia moderada severa y lesión de tronco quizás requieren una intervención un poco más agresiva que simplemente tratamiento conservador. Muchas gracias.